Recordarles algo, y parte de lo que le voy a estar diciendo por razón de tiempo no se va a ir. Por razón de tiempo no puedo ir a todos los versículos, pero lo que le voy a estar hablando está relacionado ya. Usted probablemente va a recordar dónde en la Biblia se dijo eso o se encuentra eso. Así que quiero comenzar con esta declaración. Lo que el mundo festeja, lo ofrece a los demonios. ¿Está bien? Lo que el mundo festeja, lo ofrece a los demonios. De hecho, el apóstol Pablo escribe algo parecido, de que lo que los gentiles ofrecen a los demonios lo ofrecen. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Recuerde, lo que el mundo festeja, lo ofrece a los demonios. Y esto hay que decirlo también, sepan o no sepan lo que están haciendo. Y aquí hay una distinción, porque a nosotros Dios nos ha llamado a ser responsables. ¿Por qué responsables? Porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que el mundo haga, lo ofrece a los demonios, sepan o no sepan lo que están haciendo. Ahora quiero llevarles a Deuteronomio, capítulo 12, verso 29 al 32. Y esto se ha traducido con algunas variaciones. Yo estoy utilizando la Biblia de las Américas. Eso es la traducción que le voy a leer. Deuteronomio capítulo 12, verso 29 al 32. Y esta es parte de las instrucciones, son parte de las instrucciones que Dios le dio a su pueblo. ¿Y cuántos se consideran pueblo de Dios? Nosotros nos consideramos pueblo de Dios. Diferente dispensación, diferente tiempo, pero ellos eran el pueblo de Dios en ese entonces, y Dios les dio estas instrucciones específicas y claras para que ellos obedecieran esas instrucciones. No debe haber ninguna diferencia entre lo que Dios quería entonces y lo que quiere hoy. ¿Me explico? Porque el diablo sigue siendo diablo, los demonios siguen siendo demonios, y la condenación y el lugar de tormento y el lago de fuego y todas esas cosas siguen siendo lo mismo. Eso no ha cambiado. Entonces el Señor les amonestó diciéndole: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído, y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Una de las tácticas del enemigo han sido las trampas. Y les hablé un poquito sobre esto en el tiempo de la semana 70 de Daniel. En esa última semana, a mitad de la semana, viene una prueba, que una de las definiciones que le di, además de examen, prueba, es también como una trampa. Así es como trabaja el enemigo, con engaño y decepción. Aparenta algo que no es, y de esa manera él pudo engañar a Eva. Cuando hablamos de lo que ocurrió en el jardín del Edén, recordemos siempre que fue una artimaña del enemigo, fue una trampa, fue un engaño. Entonces aquí el Señor les está amonestando a su pueblo y le está diciendo: cuídense de no caer en una trampa, imitando lo que esas naciones, lo que el mundo festeja, imitando esas actividades, después que hayan sido destruidas delante de ti. Y Dios les está diciendo algo extraordinario aquí, porque por la gracia de Dios, Él les permitió entrar a esa tierra de Canaán. Él le permitió conquistar esa tierra de Canaán y despojarlos de todo, y para Dios entregarle eso. Lo único que Dios les estaba pidiendo era que se cuidaran, porque esto no iba a ocurrir de la noche a la mañana. Esta invasión, por decirlo así, esta conquista. Dios le dijo: por favor, cuídense de no contaminarse con las costumbres de las naciones a las cuales van a conquistar. Entonces, y de no buscar tampoco sus dioses, diciendo:
¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Esa tentación no le está permitida al pueblo de Dios. Ya Dios dijo claramente, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, y aquí la traducción es cosas que Dios odia, que Dios detesta. Por eso es tan importante que aunque el mundo esté consciente de lo que está haciendo, de sus festejos, lo que ellos están haciendo, literalmente se lo están ofreciendo a los demonios. Y Dios detesta, él odia esas costumbres. Y le dice a su pueblo que evite a todo dar, de todas las maneras posibles, de contaminarse con las naciones a las cuales ellos iban a conquistar e iban a vivir entre ellas por un tiempo. Así que no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Hay hechos históricos aquí donde Dios habla de sacrificios humanos. No solamente los quemaban, sino que había costumbres paganas que también ofrecían sus hijos a Moloch, ofrecían sus hijos a los demonios. Y dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni nada le quitarás. En otras palabras, Dios fue estricto y claro. La bendición de Dios siempre ha sido grande, y lo que Dios pide no es mucho en realidad, pero lo que Dios pide es algo que es significativo, que Dios no lo está diciendo por si acaso. Dios lo dice porque verdaderamente si su pueblo se contamina con el pecado del pueblo, de las naciones y del mundo, el pueblo de Dios va a perder su heredad, va a perder su lugar de hijo y va a perder todos los derechos que Dios le ha dado. Por lo tanto, Dios les advirtió claramente que se cuidaran. Entonces, eso lo vamos a ampliar un poquito en esta noche y vamos a ver cómo es que podemos conectar eso que estaba ocurriendo antes con lo que ha ocurrido en la historia y con lo que está ocurriendo hoy. Solamente recuerde eso, lo que el mundo festeja lo ofrece a los demonios. Y esto que les acabo de leer en realidad no necesita interpretación. Cuando Jesús vino, quiero también decir esto, cuando Jesús vino, Él aclaró varias cosas relacionadas a las prisiones de oscuridad que se encuentran en el área central y más profunda de la tierra. Por eso hice este dibujo aquí atrás. Si no lo pueden ver muy bien, pues pueden acomodarse tal vez mejor. Pero lo que traté de dibujar aquí es un diagrama más o menos del planeta, de la Tierra. Y obviamente ya está confirmado que en el corazón de la Tierra hay un núcleo que es sumamente caliente y nadie ha podido jamás entrar ahí. No voy a pretender entrar en ese núcleo, pero voy a mostrarle algo con lo que Jesús mismo nos dijo. Y si alguien sabe, es Jesús, porque Él es el creador del universo. Y no hay nada nuevo. La ciencia lo que hace hoy en día es confirmando lo que ya estaba establecido que Dios creó. La tierra está compuesta como la vemos nosotros por fuera, lo más bonita, por los mares y las montañas, las vegetaciones y nada, muchos cambios que hacen de la Tierra algo atractivo. Es el único planeta, algunos le llaman el planeta azul, ¿no? Por tanta cantidad de agua que contiene. Pero dentro de la Tierra se ha hecho referencia a lugares y prisiones de oscuridad dentro en el corazón de la Tierra. Y fue nuestro Señor Jesús el que hizo referencia directa a esto. Así que cuando Jesús vino, Él lo aclaró que hay cosas relacionadas a estas prisiones de oscuridad que se encuentran en el corazón de la tierra. Voy a ir mostrándoles poco a poco, pero en realidad, si pueden apreciar esto, lo rojo
sería el mismo corazón de la Tierra, el núcleo, donde los científicos dicen que quizás eso esté lleno de una magma, quizás líquida a temperaturas extremas, o no hay posibilidad y la presión es tan y tan fuerte que no podría un ser humano, de la misma manera que no podemos salir al espacio sideral sin protección. La presión sería tan fuerte que nuestro cráneo se partiría como una cáscara no sé, un pedacito fino de madera. Se hace nada de tan fuerte la presión que hay mientras más se profundiza al corazón de la Tierra. El asunto es que dejando ese núcleo central, el Señor habla de prisiones de oscuridad. Y el Señor habló de una área que está dividida, por lo menos en dos partes, habiendo una parte que divide esas dos partes. Y una parte es lo que se conoce como el Gehenna, el infierno, y la otra parte era lo que se conocía, y le voy a explicar por qué era, y ya no es, el seno de Abraham. El paraíso, algunos lo traducían, en realidad se usó la traducción el seno de Abraham. Era un lugar donde los que morían antes de Cristo, sus espíritus, sus almas y su espíritu, que no puede separarse, el espíritu del alma no se puede separar, van juntos, iban a dar a ese lugar de espera. Ese es el seno de Abraham. Y entonces estaba el infierno, donde aquellas personas que murieron sin creerle a Dios, a lo que Dios trajo para su salvación antes de Cristo, entonces irían a dar a ese lugar de tormento, ese lugar de tinieblas, es un lugar, es una prisión de oscuridad. Tenemos el infierno y tenemos el seno de Abraham. Podemos decir entonces que esta área aquí de más adentro, que está cercana al núcleo, sería el lugar del infierno, pero hay un lugar que Dios también describe, y lo describe de esta forma: hay una cima o hay un grande abismo. Entonces, ese grande abismo es lo que separa esas dos secciones, la parte del infierno y la parte del seno de Abraham. Existe un gran abismo. Es como los que han ido a las cuevas de Carlsbad, allá aquí en Nuevo México, se han dado cuenta de lo impresionantes que son esas cuevas. El tamaño es increíble, ¿no? Y están muy profundas. Imagínense allá adentro, en lugares y prisiones de oscuridad, qué clase de cuevas inmensas habrán allí. Y cuando el Señor hablaba de un abismo, entonces quizás podemos tener una idea cuán grande era ese abismo. Es como si dijera uno: puedes tirar algo y quizás no llegues a escuchar cuando toca el fondo. Quizás es un abismo que se produjo circularmente y aísla, o sea, separa el infierno del seno de Abraham. Entonces no hay forma de recorrerlo. Tiene que ser sobrenaturalmente para poder pasar ese abismo. Pero esto en realidad no es nada nuevo. Cuando hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, se hace referencia a ese abismo. Y entonces vamos a tocar un poquito ahí para que usted pueda conectar que verdaderamente todas estas cosas que algunos mencionan que son alegorías, quizás historias en la Biblia que Jesús dijo que no se deben de interpretar literalmente. Yo no creo que Jesús dijo nada para interpretarse de esa manera. Si Él habló de un infierno, es porque hay un infierno. Si Él habló de un seno de Abraham y Él bajó personalmente ahí cuando Él murió y se llevó cautiva la cautividad, porque aunque eran personas que habían muerto en la fe, por decirlo así, como Abraham, Moisés, el rey David y todos ellos, estaban en cierta forma cautivos en el corazón de la tierra. Y dice la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad. Es más, eso fue profetizado antes que llegara Jesús. David en sus salmos escribió sobre ese evento que iba a acontecer más adelante. Entonces tenemos esto, que quede bien claro, que nos basta que el Señor lo haya dicho. Cuando Él habla del Lázaro, el pobre y aquel rico,
no hay ninguna razón para que no creamos literalmente lo que el Señor está diciendo, aunque otros quizás quieran implicar que eso simplemente fue una historia que no tiene fundamento ni base real. Nosotros y yo personalmente creo que cuando el Señor hablaba de esa forma estaba hablando literalmente, o sea que hay un infierno, había un seno de Abraham y había un abismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el libro de Apocalipsis el mismo Señor hace referencia a ese abismo. El mismo Señor hace referencias a muchas de esas cosas que Él nos enseñó y dijo cuando estaba aquí en la tierra antes de morir, antes de resucitar. Entonces, entendamos eso. Otra vez, que la tierra tiene un lugar céntrico que se conoce como el corazón de la tierra, y eso se ha comprobado científicamente, y es muy profundo en el corazón de la tierra. Y el Señor nos dijo que había un lugar, que hay un lugar que se llama infierno, que viene a ser como prisiones, o es una prisión de oscuridad, y hay un grande abismo que rodea eso. Y luego estaba lo que se conoce como el seno de Abraham. Lo que pudiéramos decir hasta aquí con lo que tenemos es que si el infierno quedó y el abismo está ahí separando estas áreas, el seno de Abraham pudiéramos decir entonces que está vacío, o Dios lo utilizaría para algo más, que no hemos visto referencia a eso en la misma palabra. Pero sí existió ese seno de Abraham, que esté vacío o que esté siendo usado para otra cosa, eso solamente el Señor lo sabe. Entonces, entendamos que este lugar, sea el seno de Abraham, era obviamente algo temporero, porque el Señor se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham. Pero aún el infierno es un lugar temporero, y es un lugar de morada temporera para almas y espíritus. Quiero que entienda esto. Es una verdadera historia de Halloween. O sea, cuando por ahí mucha gente no sabe lo que están hablando, pero están jugando con fuego, porque hay almas y hay espíritus, y hay un infierno y hay un abismo. O sea, todas estas cosas, hay demonios. Entonces vamos a entender, a tratar de entender en esta noche, quizás más claramente, qué es lo que ocurrió en el caso de Samuel, porque ¿dónde estaba Samuel? ¿Quién lo llamó? ¿Y por qué Samuel respondió y Samuel subió? Pero después que les hable estas cosas, usted va a entender posiblemente más claramente qué fue lo que ocurrió ahí. Y entonces no es tan inofensivo lo que está pasando allá afuera, porque cuando están celebrando estas cosas allá afuera de Halloween y de Noche de Brujas y todo esto con ese trasfondo satánico, hay una realidad ahí que está conectada al foso del abismo. Hay una realidad ahí que está conectada a los demonios. Hay una realidad ahí que está conectada a lo sobrenatural. Cosas que Dios nos prohibió de antemano, que no las practicáramos, que no nos relacionáramos con esas cosas, porque son abominación y Dios las detesta. Dios no está diciendo que no existen. ¿Ves? Dios no dice que no existe el diablo, no dice que no existen los demonios ni el infierno, pero hay gente que prefiere creer que no hay diablo, que no hay demonios, que no hay infierno. Y entonces toman estos eventos y festejos como algo inofensivo. Por eso la misma palabra declara que no es excusa para ellos lo que están haciendo. Sepan o no sepan lo que están haciendo, ellos han caído bajo condenación por practicar tales cosas. Entonces, este lugar sufrió un cambio. O sea, antes de Cristo estaba determinado ese lugar y era para tenía cierto uso. Cuando estoy hablando no del infierno, el infierno ha sido infierno y seguirá infierno hasta que Dios transfiera todo eso al lago de fuego. Pero el seno de Abraham fue un lugar que fue utilizado y bíblicamente está reportado en la Biblia por nuestro Señor Jesucristo. Ok, antes de la resurrección de Cristo, esta área estaba dividida en dos, vuelvo y repito, con un grande abismo que los separaba. Usted se puede imaginar ya el corazón de la tierra, no vamos a entrar en eso ahí, ¿no? Pero vamos a pensar en el infierno.
en un lugar de tormento, en un lugar de prisión, de oscuridad. Vamos a mirar con nuestra imaginación, podemos imaginar un espacio grande que los separa, un grande abismo, y luego es esa área, quizás esas cuevas gigantescas, esos espacios gigantescos donde era el seno de Abraham. El lugar de más adentro vendría a ser, y lo vamos a llamar el lugar de más adentro, vendría a ser el infierno, y el lugar de más arriba se llamaría entonces, o se llamó, el seno de Abraham. So, mirando desde afuera, desde la tierra hacia adentro, lo más profundo adentro, donde Dios pueda establecer esas almas y esos espíritus, en ese lugar sería el infierno, lo más adentro. Luego estaría el abismo que los rodea, y luego encima de ese abismo, al otro lado, estaría entonces el seno de Abraham. Si alguien encuentra, por favor, entonces la historia de Abraham, el seno de Abraham y de Lázaro. Ok, Lucas, ¿qué? Lucas 16, capítulo. Del 19 al 30. Ok. Está bien, está bien. Por razón de tiempo vamos a leer estos versículos. So, vayamos aquí, ya que lo tenemos aquí, en Lucas 16, capítulo 16, verso 19 en adelante. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y además hasta los perros